Muy bendecida la amada del Señor, un privilegio poder estar frente a lo que Dios más ama, que es su iglesia, es usted. Siguiendo las instrucciones de nuestro Padre, de nuestro Señor, el tema de hoy se titula La destrucción del destruidor. ¿Qué tema? Tenemos mucha información, creo que versículos se van a quedar afuera por cuestiones de tiempo, pero vamos a avanzar hasta donde Dios nos permita. Y empezamos a la brevedad posible con Isaías 54:6. Vamos a ver quién es el destruidor. Isaías 54:16. Y dice, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Esto dice nuestro Dios. De ahí es el tema, la destrucción del destruidor. Dice que él hizo, he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Él lo creó. ¿Y lo hizo para qué? Para destruir. Él es preciso en lo que hace. El Señor lo hace todo perfecto. Aún al destructor lo hizo perfecto para destruir. Lo hizo el Señor. ¿Sí? Ok, sabiendo que el destructor fue creado por Dios perfecto, y dice ¿para qué? Para destruir. Esa era la misión, la función que el destruidor tenía que cumplir. ¿Ok? Ahí mismo en Isaías 14:2, en el mismo libro de Isaías 14:2, 12, 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿De dónde dice que cayó? Del cielo. Oh lucero hijo de la mañana, mira cómo el Señor le llama lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El contexto es muy largo, pero bueno, vamos a leer un poco más. Es que no quiero pasarme mucho en tiempo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean,
te contemplarán diciendo, este es el varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba a los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacerán con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No sendrás, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Bueno, no vamos a seguir leyendo porque es mucho. Ya vemos todo referente al destructor. Vamos a Isaías 27 para tener una referencia más. 27:1. En aquel día, Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dice en aquel día, pero ¿cuál era el día? Era en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día se iba a cumplir, el día de la cruz. Por eso que el destruidor no quería que nuestro Señor Jesucristo vaya a la cruz. Eso era lo que él no quería. El destruidor no le interesaba que si salvaba de los pecados, iba a salvar al pueblo de los pecados. Realmente ese era el fin. Él sabía que le tocaba su turno el día de la cruz. Por eso toma a Pedro y le dice, maestro, no vayas. Y el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que el día de la cruz era su destrucción. Realmente al diablo no le interesaba si salvaba de pecado o no al pueblo. Ese día se le llegaba. Vamos, una evidencia más. Como dije, hay mucho material, pero vamos a tratar. En Ezequiel 28, Ezequiel 28, del 15 al 19, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Mira, ¿qué era él? Un querubín protector. Se enalteció tu corazón hasta a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás
y para siempre. No es que por un tiempo, no, y para siempre. Dejarás de ser. Era para siempre. Que él iba a dejar de ser. ¿Y en qué día iba a ser? Como dice Isaías 27:1, en aquel día, el día de la cruz. Eso era lo que el destructor temía, que por la muerte de nuestro Señor, él iba a dejar de ser. Veamos si ese era el día. Juan 12:31. Juan 12:31. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque si no el tiempo no nos va a dar y hay mucho material. O quizás creo que tendríamos que hacer una segunda parte. Creo que tendríamos que hacer una segunda parte para poder llevarlo con más tiempo. Juan 12:31. Ahora, dice el Señor, ahora. No es que será en un futuro, dice Él, para su tiempo. Él dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, no es mañana, el Señor está hablando en esa dispensación de tiempo, en ese momento. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Ese era el tiempo. El trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz lo hizo bien y perfecto. Era en ese tiempo. Ahora es el juicio de este mundo, dice. Palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Vamos a Mateo. Recibimos que los ojos de tu entendimiento están alumbrados, que la mente de Cristo está activa en ti para poder entender estos misterios. Mateo 8, 28 y 29. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Jesús, hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mira que los demonios lo sabían. Le dice, Jesús, hijo de Dios, has venido antes de tiempo para atormentarnos. No es que él todavía no había ido a la cruz. Por eso los demonios le dicen, has venido antes de tiempo. Jesús, hijo de Dios, atormentarnos. Los demonios lo sabían, que su fin estaba cerca. Por eso le dice antes de tiempo. Él no había ido a la cruz, pero él lo estaban viendo. Jesús, hijo de Dios. Apenas lo ven, lo reconocen. Apenas lo ven, lo reconocen y le dicen, este es el que nos va a eliminar. Pero no es el tiempo, todavía falta. Vamos a Lucas para ver otra evidencia.
4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Mira, el demonio lo sabe. Por eso le dice, ¿has venido a destruirnos? Los otros le dicen, si aún no es tiempo. Ellos saben que los iban a destruir. ¿Has venido para destruirnos? O sea, como dicen, ya, yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Los demonios lo conocían. Dice, yo te conozco, eres el santo de Dios. Analice ahí, bueno, no vamos a profundizar en ese misterio, pero le dice, tú eres el santo de Dios. Dios es santo. Dios es santo. Por eso le dice, tú eres el santo de Dios. Porque Dios se encarnó, Hebreos 2:14. Dice que por cuanto los hijos participan de carne, Él también participa de lo mismo. Dios estaba en el velo de Jesús de Nazaret. Y los demonios reconocen quién es Él. Yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Y Jesús les respondió diciendo, cállate. ¿Por qué a los otros demonios no le dice cállate? Le dice a este de acá, ¿por qué? Porque le dice, yo te conozco, tú eres el santo de Dios. Y por eso Jesús, ese misterio, ellos no podían saber que Él era Dios mismo. Porque ¿quién entonces iba a crucificar al Señor de gloria? Nadie se atrevería a crucificar al Dios. Por eso Jesús, como no era, por eso que Él iba y le hablaba en parábolas a la gente de esta época. Y sabemos que la gente de esta época le dijo, Juan, generación de víboras. O sea, sepulcros blanqueables. Llegó en una época muy, muy difícil, muy triste para la humanidad. Por eso Jesús le dice, cállate. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Bueno, tomado estos dos versículos de Mateo y Lucas para que vean que los demonios sabían que les llegaba su fin. Juan dice que el juicio le había llegado ahora. Le ha llegado el juicio al príncipe de este mundo. Ahí. Seguimos. Hebreos 2:14. Vamos a ver dónde se produce y bíblicamente la destrucción del destruidor. ¿Dónde es destruido? Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, eso es referencia al Padre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Dice destruir. Vamos a ver qué es destruir. Dice que destruir es reducir a pedazos o a cenizas o causar la muerte a algo. Es reducirlo a nada, aniquilarlo. Eso es.
La palabra destruir o destrucción. Para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál fue la muerte? De nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿sí? Por medio de la muerte al que tenía, y está en tiempo pasado, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Léalo, Hebreos 2:14. Se lo vuelvo a leer rápido. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, reducir a nada, desbaratar por medio de la muerte al que tenía tiempo pasado el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire qué trabajo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por años nosotros viviendo con miedo, que el diablo me coge, que esto. Cuando fue destruido hace 2000 años por nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y el poder. Y por ahí muchas veces orábamos, te ato, te desato. ¿Usted cree que usted iba a poder tener el poder de atar al destruidor? Atar, desatar, te tiro a los abismos, a lugares secos y sin reposo. ¿Usted cree que usted iba a poder hacer esto? No, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el único que podía hacerlo. Gloria a Dios por ello. Padre, gracias por habernos librado de eso. Vamos a Colosenses. Disculpe que no profundizamos a más la explicación, pero no queremos ser gravosos en el tiempo. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Dice que la quitó de en medio y clavándola en la cruz. Ahí fue el día que dice Isaías, en aquel día, Isaías 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. Ese era el día. Y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando. En una guerra el que triunfa es el que mata. Esa es la verdad. En una guerra el que triunfa es el que mata. Por eso dice que él los clavó en la cruz y despojándolo a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la iglesia sigue por falta de conocimiento, mi pueblo perece, dice la palabra. Sigue que mandando demonios, espíritus, los mando al sur, los mando al norte, los echo para allá y para acá. Y los pastores que están en el sur dicen, espíritu, yo te mando al norte. Si del norte lo mandaron al sur y ahora los del sur los mandan otra vez hacia el norte, de hecho al este, al oeste. Y los que están en el este y en el oeste también los mandan otra vez de regreso. O sea, invalidando la cruz de Cristo. Cristo lo hizo perfecto en la cruz. Su sacrificio una vez y para siempre se ofreció. Para destruir
al que tenía, Hebreos 2:14, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Continuamos, Romanos 8:3. Dice que en Colosense que los exhibió públicamente y triunfando en la cruz. Ahora, usted me dirá, hermanos, pero ¿y entonces qué es la maldad? Porque la maldad se ha aumentado. Claro, pues si la palabra lo dice, el Señor lo dijo. Tiene que ser como en el tiempo de Noé, la maldad tiene que aumentarse. Lo que el Señor dijo, eso tiene que cumplirse. ¿Y qué? Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tiene que cumplir todo el proceso que él dijo. Él dijo que la maldad tiene que aumentarse y tiene que ser así. Pero no es por el enemigo, no es por el destructor, no es por el diablo. Es porque el Señor lo dice así. Tiene que ser como en el tiempo de Noé, donde la maldad estaba, pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y aquí está el Señor, nos ha levantado. El Señor dice, tengo 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Aquí estamos. Ahí está usted para poder llevar esa palabra a mucha gente que la necesita. Aquí estamos, esos 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Y cuando dice eso, es a ese sistema religioso mundial que le ha hecho mucho daño a las personas. Es a ese sistema religioso que tenemos que hacer frente, que ha destruido hogares, casas, pueblos y hasta ciudades. Y hasta ciudades. Entonces vamos a ver dónde está, dónde está esa maldad del mundo, ¿no? Porque muchos dirán, ok, si el diablo fue destruido, ¿por qué todavía hay maldad? Vamos a ver por qué hay maldad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Dónde dice que lo condenó? En la carne. Ahí fue condenado el pecado. Por eso es que usted siempre tiene dos voces. Dentro de usted siempre hay dos voces. Una que le dice que haga el bien y la otra que le dice que haga el mal. Y usted lo sabe. Usted sabe que no estoy mintiendo, que es así. Siempre tenemos dos voces. Una que nos indica hacer el bien y otra voz que nos indica hacer el mal. ¿Por qué? Porque el pecado fue condenado en la carne. Ahí. Romanos 7, del 15 al 20. Del 15 al 20. Voy a leerlo rápido hasta llegar al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice que el pecado que mora en mí, dice Pablo. Sí, él lo sabía, él lo entendía y él sabe que el pecado fue encerrado en la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Acuérdese dónde fue encerrado el pecado. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Entonces las cosas que lamentablemente usted hace mal es el pecado que mora en él. Pero entonces usted me dirá, entonces ahí hay una excusa para hacer lo que le da la gana. Por favor, por favor. Usted sabe lo que tiene que hacer, no nos hagamos los tontos. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos guía a toda verdad. Él es el que convence, dice, de pecado. Es el Espíritu el que te dice lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y te voy a enseñar, se cumplió la hora. Vamos, el último versículo. Segunda a los Corintios 10:3. Como alguien una vez me dijo, es que por eso es que no se puede decir las cosas como son, porque la gente quiere hacer lo que le da la gana. No te interesa a ti si la gente hace lo que le da la gana. Dios no puede ser burlado. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. Segundo de los Corintios 3, segundo de los Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo vuelvo a repetir. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está tu respuesta. Aquellos que dicen, no, pero es que la gente, si se dice eso, que ellos hacen el mal por el pecado que mora en ellos, van a hacer lo que le da la gana. ¿Tú quién eres para que usted diga la palabra? La palabra dice esto, es lo que estoy haciendo, dándole la gloria y la honra al Señor, que Él destruyó al destructor. Esto no es porque usted ora más, porque usted ayuna más. Usted no puede ni con usted y va a poder con el destruidor. Esto solo pudo haber sido nuestro Señor quien nos libró para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? La palabra te guía. Ella convence. Es ella. Y Pablo lo dice, aunque andamos en la carne, yo sé que el pecado no mora en mí. ¿Sí? Yo sé que ahí fue encerrado el pecado. Pero dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Los entendidos entenderán. El Espíritu los guía a toda perfección. Ese es el Espíritu. Pero usted tiene que soltar la palabra y decir las cosas que son, como son. Bueno, creo que si hemos llegado al tiempo correcto, la verdad que se nos quedan otros versículos, pero para otra ocasión será. Pero declaramos que los ojos de tu entendimiento son alumbrados, que el Espíritu te lleva y te guía a la verdad para que veas bíblicamente lo que el Señor profetizó, lo que le iba a pasar al destruidor. Y eso se cumple en la crucifixión, en la cruz. Por eso Él no quería que el Señor vaya a la cruz.
Ha sido un honor y un privilegio poder haber llegado, que Dios nos ha permitido a través de estos medios poder llegar a su amada, a lo que Él más ama, que es su iglesia, su novia, su ataviada. ¿Sí? Hasta una próxima, te declaro bendecido con toda bendición. Hemos ido prácticamente casi volando en el tema porque teníamos mucha información. Por ahí hay algo más que se nos queda, pero quizás sea para una próxima. Y siéntase libre, ya no se sienta que el enemigo lo sigue. No, el enemigo es usted mismo. Usted es su carne, acuérdese. Siéntete libre y gozoso que el Señor nos libró de ese perverso. Hasta una próxima, bendecidos con toda bendición.